se estremezca ante la majestad de Jesús, que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús, el descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Todos, que ruja el león. Todos, que la tierra, que nadie se quede sin decirlo. Vamos. A ver esas manos levantadas al cielo. Que la tierra se estremezca Ante la majestad de Jesús. que ruja el El león. descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. El descendiente de David, el hombre más notable. Él ama la justicia y odia la iniquidad. Que ruja el león, ¿Cuántos lo que saben? la tierra se estremezca No te escucho, vamos. ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad De Jesús. El león de la tribu de Judá está entre nosotros. Y Él está rugiendo fuerte. Ruge fuerte, Señor. Porque hay alguien que anda como un león rugiente también. Pero que sea más fuerte tu rugido, Espíritu Santo. Que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús.
que ruja el león, que la tierra se estremezca ante la majestad de Jesús. Si llegaste a este lugar para adorar y honrar al Señor, honrarle con todo tu corazón, quiero que entiendas que si estás acá, Él te lo permite. Así que es un momento de celebrar. Y hoy es una noche de celebración. Es un día más, es un día común, es un día especial. Quiero que me acompañen, vamos a dar lectura a la palabra de Dios. Bienvenidos a aquellos que hoy nos visitan, que están por primera vez, segunda o tercera vez. Siéntanse parte en la presencia de nuestro Padre Celestial. Esperamos que reciba todo lo que usted necesita de parte de Dios. Amén. Quiero que abramos el libro Primera de Samuel, capítulo 15, el verso 22. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 22. ¿Todos traen Biblia? ¿Son cristianos aquí? El que no tiene Biblia, que busque un cristiano, se dice, ¿no? Dentro de la iglesia. Damos lectura a esta palabra en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Yo ruego que estemos aquí, que tratemos de controlar los pensamientos. Sé que muchas veces venimos con muchos pensamientos de afuera, de la vida, del diario vivir, de la semana, pero conectémonos en esta noche con Él y reverenciemos a Dios, su palabra y este espacio que tenemos para edificarnos. Amén. Abra sus oídos espirituales, apriete el botón de abrir el sentido espiritual y comprender lo que Dios está hablando. Dice la Escritura en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Tome su espacio, por favor. Señor, apelo a tu gracia, a lo que quieres decirnos y a lo que has estado instando a mi corazón en estos días para transmitirle a la iglesia. Necesito que lo hagas de una manera, Señor, que todos comprendamos. No estoy aquí para mostrarles quién soy, sino para mostrarte a ti como único y Señor de esta casa. Jesucristo, tú eres el Rey de Reyes y Señor de señores. Y si hay ahora principados que quieran o quieren o intenten, declaro por la fe en el nombre de tu Hijo Jesucristo que queda anulado el plan satánico. Y si hay dolencias, si hay molestares, si hay enojo, si hay tristeza, en el nombre de Jesús caen por tierra todo estado de ánimo y tu espíritu centra el corazón de cada uno de nosotros y emociones hacia tu palabra. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, lo haré en tu nombre, Señor, para tu gloria. Amén. ¿Alguien que dé gloria a Dios? ¿Alguien todavía no dio la gloria a Dios en este lugar? Te doy un minuto para que lo hagas. Dale gloria a Dios. Dale gloria a Dios. No que pegues los gritos como loco, sino dale gloria a Dios. Con tu corazón, con tu mente, con tu persona, con tu respeto, con tu honra al Señor. Esta palabra, hermanos, creo que está de más a veces nombrarla, porque todos la conocemos en la mayoría de los cristianos que tenemos un tiempo caminado en la iglesia o dentro de los caminos del Señor. Hemos escuchado esta palabra miles de veces, ¿verdad? Y no solamente eso, la hemos visto en dibujitos, en YouTube, hay películas, hay para pintar, un montón de cosas que nos orientan acerca de la historia del primer rey que tuvo Israel.
Yo en este mensaje estoy realmente dando la parte negativa de la palabra, porque así es como termina la historia de este rey. Un rey que no lo eligió Dios, sino que lo eligió la gente. Fue una elección popular, no fue algo que Dios había trazado como lo había hecho después con su sucesor. Cuando Dios dijo, he aquí me he provisto un hombre conforme a mi corazón. Hermanos, esta palabra realmente lleva a pensar y está dentro de un contexto donde nosotros vamos a ver una parte de la palabra mirando este hombre llamado Saúl. También vamos a ver en otro contexto también al pueblo de Dios, porque esta palabra se complace Dios más de que nosotros seamos personas de bien o misericordiosos que hacer tantos rituales y sacrificios. Todos conocemos que Saúl fue un hombre de Dios. Yo siempre, a veces miramos este mensaje y vemos siempre la parte negativa de Saúl, pero quiero que estemos atentos porque Saúl no era cualquier persona. Se dice la historia, los teólogos dicen y concuerdan que Saúl era una persona de la alta sociedad, era una persona que sobresalía sobre los demás, tenía cualidades, tenía virtudes, tenía un montón de conocimientos, era una persona elegida, mirada, observada, porque sobresalía sobre todos los contemporáneos de su época. Era una persona realmente que calificaba para lo que el pueblo pedía, por eso el pueblo elegía, queremos un rey, queremos ser igual a los otros pueblos, entonces eligieron a Saúl. Esto no le agradó a Samuel, que era el profeta de turno en aquellos tiempos, cuando el pueblo empezó a pedirle a Samuel un rey. Y todos creo que, si usted entiende lo que digo, dígame, por lo menos, no me mire como diciendo como, ahí va pasando el tren. No quiero agregarle otro calificativo. Pero entonces Samuel no estaba muy contento con lo que estaba pidiendo el pueblo, pero un día fue y oró a Dios y Dios le dijo a Samuel, tranquilo, haz lo que el pueblo te pide. Hazlo. Unge y bueno, se eligió esta persona, pero esta persona no tuvo siempre lo malo, siempre tuvo cosas buenas. Había virtud, no solamente era una persona, vamos a decir así, apuesta, no bella, tenía cualidades que lo calificaban para ser el rey de Israel. No solamente eso, que las cualidades humanas estaban, el conocimiento, qué sé yo, podríamos decir que sabía hablar inglés, francés, era un tipo que tenía universidad. Vamos a contextualizar, ¿no? Una persona que estaba al lado del poder. Los padres eran quizás descendiente, venía de los Macri o de algunos de esos poderosos de la nación, porque es para que contextualicemos, personas con capacidades. Esto se lleva a completar cuando Samuel lo unge como rey. Ya de todas esas cualidades que él tenía, Dios le iba a dar de su espíritu. Dios iba a derramar sobre él cuando Saúl estaba delante de Samuel. Samuel derrama la derrama de aceite sobre él, y el aceite lo unge y vino la unción sobre él. Ya no era una persona común, ya era un ungido de Dios. Había aceite en su cabeza. ¿Cuántos tienen aceite todavía en su cabeza? ¿Cuántos le queda aceite en este tiempo? Hermanos, esta historia me lleva a pensar que nosotros como hijos de Dios tenemos que tener un comienzo en la cual debemos mantener una conducta y un testimonio para poder llegar y terminar bien. Amén. No empezar bien y terminar mal. Saúl empezó bien y terminó mal. Saúl le faltaban un montón de cuestiones que Dios tenía que ir educándolo. En el capítulo 10 de Primera de Samuel, versículo 8, encontramos ahí, ya de entrada tenía, quizás por su belleza o por su capacidad, una falsa confianza en sí mismo que lo llevaba a Saúl a tomar decisiones muy a la ligera, muy arrebatadas, sin consultar a Dios. Si bien Dios le había hablado y le había dicho que no haga nada sin que Samuel lo guiara, él en un momento se encontró en una situación bastante compleja. Amén. Y quiero que estemos atentos porque hay tres cosas importantes que cometió y quiero empezar a desglosar este mensaje. Saúl tuvo tres errores garrafales que cometió
para llegar a que Dios le diga, tú me desagradas. Porque en los versículos que anteceden el versículo que yo les compartí, dice que a Dios le pesa en el corazón haber elegido a Saúl, haberlo puesto. Es decir, no lo eligió, él lo puso, ¿no? Le pesó en el corazón. Eso, ¿usted sabe que a Dios le pese un ser humano? Que a Dios le moleste. Por eso es tiempo de que entendamos que mientras muchos cristianos van cada semana a sus reuniones a pedir migajas, bienes materiales y bendiciones temporales, Dios quiere levantar un ejército que sacuda el infierno y haga avanzar su plan y reciba su herencia eterna. Muchos cristianos que van a la iglesia a escuchar mensajes que produzcan satisfacción a sus deseos de autorrealización y que les otorguen herramientas para alcanzar sueños personales, para alimentar ambiciones humanas separadas del plan divino, hace que las personas se vuelvan sus propios dioses. Y es algo lo que le pasó a Saúl. Hoy hay congregaciones donde se levanta mucho la autoestima, se aplica más una palabra terapéutica a la iglesia, porque vemos que la iglesia viene muy desalentada, muy desanimada. Entonces, a veces nosotros buscamos, como pastores, hemos también cometido algunos errores de buscar a alguien que nos dé un mensaje para que la gente se sienta bien. Y la verdad que estar dentro de una iglesia escuchando el mensaje del Evangelio quizás no te haga sentir bien, porque te va a enfrentar con tu realidad. Y muchos de nosotros no queremos ver nuestra realidad. Preferimos seguir viviendo con muletas de la vida, tratando de andar con esas muletas y que seguir así a medias, ¿no? A paliativos, cosas a paliativas, nada profundas. Pero el Evangelio quiere que tú seas transformado. Es decir, Dios quiere transformar tu mente, tu corazón, tu vida, tu hogar. Dios quiere que seas esa persona que Dios ya pensó para tu vida. No es imposible, porque Dios quiere, porque Dios puede, y por eso te trajo a sus caminos, para transformarte. Amén. Entonces, si viniste a buscar autorrealización, la mejor manera es humillarte delante de tu Creador y decirle a Dios que haga cosas grandes, pero desde su perspectiva y no de la tuya. El problema que tenemos nosotros es que tenemos que aprender a lidiar con nuestro pecado, con nuestra actitud, con nuestra naturaleza caída. Dije que Saúl es quizás una de los versículos medios negativos para leer, ¿no? Si yo quisiera motivar hoy, creo que estoy frito con esta palabra. Si esperaste que hoy traiga un mensaje para ¡pum! Y animarte, pero no te preocupes, porque no siempre, por eso dije, Saúl hizo las cosas mal. Saúl hizo las cosas bien. El tema es cómo aterrizamos en la vida. Todos despegamos un día. Yo despegué, bueno, a los ponchazos, ¿no? Mi avión a los 15 años ya estaba trabajando y despegué todo atrasado, ¿viste? Todo atrasado. Pero Dios me encontró en el camino y me fue acomodando porque yo quise que me acomode. Creo que a muchos le ha pasado lo mismo. Pero el tema es que nosotros dejemos que Dios acomode nuestra vida. No podemos invocar el nombre de Dios y seguir invocando el nombre de los ídolos. ¿Ok? Usted sabe que, diga conmigo, Saúl tenía una misión, pero él no la pudo cumplir. Ahora, la pregunta que yo te hago a ustedes, ¿tienen una misión en la tierra? Esta pregunta es para entendidos, no para emocionales. ¿Usted tiene una misión en la tierra? Ahora, ¿desde dónde yo digo que tenemos una misión y usted dice que yo tengo una misión? Desde que ahora Cristo está en nosotros. Antes no lo sabíamos. Vivíamos porque vivíamos, hacíamos lo que hacíamos, ¿verdad? Pero hoy ya no lo hacemos más, porque somos personas nuevas en Jesús. Y esto no es por sentimiento, es por la fe. Lo creo, aunque no lo veo, pero sé que la palabra dice que el que tiene al Hijo de Dios tiene la vida. Y si yo pregunto espiritualmente hablando, no para emocionar, ni para que usted pegue un grito y todos nos quedemos asustados del grito que pegó, sino que
Yo le pregunto a usted, ¿cuántos tienen vida eterna? Usted me tiene que dar con seguridad, amén. Por supuesto que en ese camino de la vida eterna estamos dando muchos, a veces, golpes, caemos, avanzamos, pero el punto es perseverar para llegar. Ahora, la misión que tenía Saúl no la pudo cumplir, era sencillo. Dios le dijo, ve, prepárate, porque quiero que vayas a pelear contra Abimelec y que mates todo lo que tiene, su ejército, su economía, sus hijos, sus niños. Y quiero que tengamos cuidado con esta mirada del Dios que estamos predicando, que es el Dios que servimos, un Dios justo, que en ese tiempo no había una ley completa como la que tenemos nosotros a través de la palabra del Señor. Era Dios gobernando, dirigiendo a la nación. Entonces había cosas que a Dios le habían ofendido, que este pueblo había cometido cuando el pueblo de Israel iba rumbo a Egipto. Se levantaron contra ellos, se presentaron y quisieron cortar. Bien, Saúl recibe la misión y sale a la guerra. Prepara un ejército de 3.000 hombres y va a batallar contra Abimelec. Usted sabe lo que representa Abimelec, ¿no? Todo lo contrario a lo que es Dios. Todo lo contrario a la enseñanza, a la doctrina del Evangelio. Abimelec representa a Satanás, representa lo prohibido, representa el pasado. Abimelec representa junto a sus dioses un montón de dioses paganos en la cual usted adoraba y usted servía. ¿Sí? Hermanos, ustedes saben que Samuel tuvo que intervenir en un momento porque Saúl había cometido un grave error. Y vamos a ver esos 3 errores en los cuales le costó su lugar, su posición. ¿Sí? ¿Cuántos me acompañan? Primero, ustedes saben que Dios lo había levantado como rey, pero hasta el tiempo de David todavía Saúl no era un linaje directo, no era de la casta del rey David. ¿Se entiende? Fue el único que Dios al rey David le permitió comer los panes de la propiciación. Cuando nadie podía comer los panes dentro del arca, él fue el único que pudo hacerlo, porque Dios estaba hablando que él era el elegido, el conforme al corazón de Dios, en la cual Dios iba a levantar la generación de Jesús, el Mesías, y le permitió que eso sucediera para alimentar a todo su ejército. Y algo que quiero aclarar para no caer en error: ¿cómo puede ser que este rey haya comido el pan? Los que conocen la historia dicen que no agarró el pan del que estaba dentro del arca, sino era un pan que había quedado de otro día. Así que se podía comer, no el pan que estaba en ese momento ahí. Un pan que había quedado del otro día. Esos son consejos de la teología, del conocimiento. Pero no voy a hablar de eso, quiero que se enfoque la mirada de Saúl acerca de cómo veía Saúl la vida, cómo se movía. Lo van a encontrar en el capítulo 15, verso 1 en adelante, cómo pensaba Saúl. Cuando falta a la palabra de Dios, cometió el error. No confió, primer punto, él no confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Había una profecía sobre la vida de Saúl. Primera de Samuel, capítulo 10, verso 8. Cuando es elegido para hacer lo que él era, Samuel le dio indicaciones exactas. No harás esto, espera que yo venga, no toques nada. ¿Sí? 2 años antes de esto había sido profetizado que debía esperar. Era una persona, por lo que veo, que no tenía paciencia. ¿Cuántos tienen paciencia? Dios habla muchas veces y nos dice: voy a usar tu vida, tengo planes contigo. Y claro, Dios tiene ciertas maneras de visitar a su pueblo, de hablar a la iglesia. Y a veces nosotros, porque sentimos la presencia del Señor, lloramos, hablamos en lengua y pensamos que ese es el momento. Y no es así. Hay un montón de cosas que esperar. Primero, un desarrollo, una madurez, un equilibrio, un tiempo. Saúl no supo esperar. Él, teniendo palabra profética, tomó una decisión. Y ahora me va a entender por qué.
Y no era mucho lo que tenía que esperar. ¿Sabe cuántos días eran que tenía que esperar? 7 días. Usted sabe que el 7 en la Biblia habla de perfección. Era el momento, el plan de Dios. Por eso tomó la decisión, se arrebató, hizo lo que hizo y después vinieron las consecuencias. Y seguimos viendo. Pues son 3 aspectos importantes que me parece que debemos resaltar más allá de tantas cosas que podemos sacar de este versículo. Segundo, asumió una función que no le correspondía. Él no era sacerdote. Por eso dije que el único que podía asumir esa función era David. Pero él no podía, porque no era de la familia de Leví. Porque no venía de la descendencia de Leví, de la tribu en la cual Dios había elegido para ser sacerdote. Ahora, qué importante es entender que cuando Dios habla a tu vida, la palabra que Dios te dijo se va a cumplir. Y yo creo que las palabras de Dios se cumplen cuando nosotros menos esperamos y nos olvidamos. Cuando decimos, Señor, realmente yo entrego esta causa y creo que tú me hablaste y esperaré el tiempo para que se cumpla. El tema es que nosotros manejamos las cosas de Dios como Saúl, así. Saúl tenía un problema. Saúl era una persona tan humana que pensaba que Dios lo había mandado a elegir a él, a seleccionar las cosas. Pensaba que él tenía el derecho a decir, bueno, sí, pero cuando Dios le había dicho una sola palabra firme, ve y mata todo lo que tiene Ahimelech, todo, no dejes vivo nada. Y le dio indicaciones, mata animales, vaca, caballo, todo lo que encuentre, la uchita, lo que encuentre, en ese lugar. Pero el problema es cómo nos damos cuenta que las personas muchas veces, o nosotros mismos, no estamos preparados para lo de Dios, cuando nuestras ambiciones personales nos traicionan. Porque Saúl vio las riquezas, lo mejor del ganado. Y él dijo, bueno, no creo que Dios sea tan duro. Yo creo que esto le va a gustar a Dios. Me voy a quedar con este vuelto. Y si alguien me pregunta algo, le digo, Luis, es para Dios. ¿No? ¿Cuántas cosas nosotros también, con ese corazón, no, esto no pasa nada, no, este pecado, no, esta situación, este pensamiento, esta actitud, no pasa nada, lo vamos a dejar ahí. Total, no creo que Dios lo tome como algo grave. No creo que a Dios le disguste esta situación. No creo que a Dios le guste que le ponga de mal humor, que yo haga una jugadita y bueno, me voy al bingo. Ese dinero que viene del PRODE, total es para, pongo el diezmo, gloria a Dios. Vamos a bendecir la obra del Señor. No creo que al Señor le moleste que yo compre cosas robadas. Que ande cambiando cosas que usted sabe que vienen de lugares que están, el fierro está caliente, como se dice, ¿no? Entonces, hermanos, es la actitud y el corazón que tenía Saúl. Había agarrado la maña, ya empezó como a enseñorarse de la posición que tenía y empezó a hacer cosas que no corresponden. Ahora, estamos viendo que era una persona impaciente. Él quería ya, tenía un problema de impaciencia y le fue dado la orden, espera, no, ahora. Pero había un problema. ¿Por qué digo yo que no confiaba en Dios? Porque el pueblo se le estaba desertando. La gente empezó a abandonarlo. Él estaba en el reino y estaba a punto de enfrentar una guerra. No nos olvidemos que Saúl, el hijo de Saúl, Jonathan, había incitado una guerra contra los filisteos y los filisteos vinieron contra ellos. Entonces, ahora se tenía que aguantar el vuelto. Estaba preocupado. ¿Cuántos cristianos se preocupan? ¿Sí? ¿Cuántos cristianos cuando están en la crisis y ahora que está todo mal, qué vamos a hacer? Y bueno, volvamos a hacer lo que hacíamos antes. Total, vamos a la iglesia, quién sabe.
el pastor no va a tu casa, ¿no? Pero el Señor dice que los ojos del Señor miran toda la tierra. Y cuanto más a sus hijos. Amén. Dios te mira a las 24 horas del día. Aunque tú no lo percibas, Él te está observando. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, dije que primero que Saúl fue un hombre que no confió en el tiempo del cumplimiento de la profecía. Otro aspecto, asumió una función que no le correspondía. A veces nosotros, y esta palabra es un disparador para que nosotros nos enfoquemos en cuanto a lo que vivimos en lo secular, pero dentro del cuerpo de Cristo, ¿cuánta gente se impacienta porque ve el Evangelio como la oportunidad de tener un sueño, una posición que nunca tuvo? Llegar a ser lo que nunca fue en la vida, reconocido, famoso. Ahora, ¿Dios tiene problema con la fama? Yo creo que no. El problema lo tenemos nosotros. Dios no tiene problema con la fama, nosotros tenemos problema con la fama. Porque no nos olvidemos la actitud del rey Saúl en un momento que ya había sido cortado su reino. ¿Qué le pasó a Saúl? ¿Se acuerda? Cuando cantaban el cántico, David mató a sus tantos, él mató a sus tantos. ¿Qué le decían? Se puso recontento Saúl. Se lo quería comer vivo. ¿Cómo? Yo soy el rey. Y todos alaban a este que ni siquiera es rey. Entonces, eso habla de que en él había eso había en el corazón de esa persona. Orgulloso. Saúl era una persona orgullosa y tenía que ser tratado, tenía que ser quebrado, tenía que ser, pero no entendió, porque fíjense ustedes que primero toma un lugar que no le corresponde. ¿Cuántas veces nosotros a veces queremos, porque si el pastor grita, yo voy a gritar también? Seguro que si lo reprendo, yo como lo reprende, va a salir. ¿Cómo canta el hermano? Yo voy a cantar como canta el hermano. Y la verdad que, ¿cuántas cosas que queremos hacer en la cual Dios quiere que lo hagas? Pero en el tiempo de Él, en la voluntad de Él y en los tiempos, en el momento justo de Dios. Ninguno, y quiero que todos estén atentos, de todos los que estamos aquí, vinimos a calentar bancos en la iglesia solamente. Dios nos llamó a todos con un propósito. Primero, yo me imagino que si hubiera estado aquí Dios diciendo en esta noche, si Dios revelara lo que hay en cada corazón, Dios empezara a hablar. Tú tienes esto, aquello, lo otro. ¿Dónde estaríamos ahora? De a uno empezaríamos a salir por la puerta. No es lo que yo quería escuchar. No es lo que a mí me gusta. Y Saúl tenía ese problema. ¿Me estoy dando a entender? Primero tenía una baja autoestima, pero la tenía que restaurar. Porque Dios quería usar ese hombre. No se olviden que los sacrificios solo podían ofrecerlo los sacerdotes que pertenecían a la tribu de Leví. Sin embargo, Saúl ofreció sacrificio en lugar de adorar a Dios, orar y esperar confiadamente en las promesas de Dios. A veces nosotros nos desesperamos por lo que no recibimos, por lo que no viene, por lo que queremos que Dios haga. Pero hay un tiempo, hermano. Usted debe aprender a ser hijo de Dios antes de subirse a una plataforma, antes de cantar, antes de que le digan, ahí viene el siervo. Usted debe aprender a adorar a Dios. Usted debe formar a Cristo en su vida. Usted debe tener el amor de Dios. Usted debe hablar como Cristo. Cristo tiene que estar en su casa. Aquí no, aquí todos somos lindos, están todos bien bañaditos, son hermosos. Se los ve cristianos. Tienen pinta. Pero a veces nosotros tenemos palabras o actitudes que realmente no glorifican a Dios y nos ponen realmente en una posición donde Dios deja de observar lo que hacemos porque encuentra en nosotros otras cosas que no son de Dios. Siendo ya personas que tendría que haber cierta madurez espiritual, nos comportamos como niños. Y recuerden las palabras del apóstol Pablo que le dijo en una oportunidad,
siendo ya que ustedes tendrían que ser maestros, tengo que volver a enseñarles los primeros rudimentos. Amén. Les di a beber leche y ahora otra vez tengo que volver a darle leche. Es decir, habla de que no estaban creciendo. Los años de cristiano no te hacen maduro. Dios no se maneja así a los empujones, a las arrebatadas, sin oración, sin tiempo de consagración. Y porque tú te enojas, Dios te va a dar el lugar. O porque Saúl es la clara evidencia de que cuando uno se enoja, el que pierde es uno. En este caso Saúl no se enojó, tenía una actitud canchera por lo que yo observo. Él caminó con la seguridad en sí mismo. Dijo, no está el sacerdote acá, vamos a cortar, que vengan las víctimas. Vamos. La actitud, ¿no? Es lo que habla. Esa actitud es, no importa, no está, no importa. Vamos a ponerlo en el contexto. No están los líderes, no importa quiénes son estos, que vamos a hacer lo que a nosotros nos parece. ¿Qué se cree el pelado ese? ¿Qué se cree el encargado de joven? Esa es una actitud despectiva que a Dios le molesta mucho. Porque usted está en un lugar llamada iglesia y no es el templo. Es el lugar donde Dios ha levantado sus siervos. Él los levantó. Y donde Él ha levantado el cuerpo. Y dentro del cuerpo hay talentos que Él levantó. Que no están a dedo, están por divina voluntad de Dios. ¿Y cuánto es tener cuidado de respetar lo que Dios levanta? Es un diácono. ¿Perdón? Ojo. Que tú sepas igual que el diácono. Bendito sea Jesús. Porque tenés experiencia o la manejás. Ojo. Porque el que levanta es Él. Y si Él lo puso, por algo lo puso. Tené cuidado. Nunca te levantes contra aquellos en la cual Dios ha designado para trabajar. Quizás tengas mayores atributos, sepas más, muchos conocimientos, pero quizás no tengas lo que Dios ha puesto en su cabeza. Esa redoma de aceite todavía no la tienes y tendrás que aprender eso. Ustedes fíjense que los diáconos de la primera iglesia eran 7, número perfecto, y llenos del Espíritu Santo, para las mesas, ni siquiera para andar picoteando con la palabra. Claro, porque muchos queremos picotear, queremos mostrar que sabemos, pero hermano, no es eso. Cuando vos levantás esto, que delante de Dios es hoy algo glorioso, esto, aunque te parezca que es común, para Dios no es común. Porque estás delante de su presencia oficiando un culto a Dios. Y si algo se prepara en este lugar es para honrar a Dios. Entonces es algo que a Dios lo ve como algo delicado, aunque lo veas natural. Si todo lo ves natural es porque no tienes los ojos habilitados de entendimiento espiritual para ver lo que se mueve detrás de todo esto. ¿Ven? Entonces, no pierdas tu confianza, no te desanimes, porque hoy hay una generación que se pincha. No me quiere. Siempre. Hermano, persevera en el Señor. Mira a Jesús, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Es mucho más de lo que estoy diciendo. Sé fiel, persevera, no hables de más. Si no te gusta, ora. Ora. Eso hace un hijo, un siervo, ora. ¿Se enoja? Sí, se va a enojar, pero ora. Ora. Habla con el que te llamó. Porque si tú estás enojado y quieres hacer tu justicia, entonces, ¿dónde queda Dios? ¿Quién te llamó? ¿Será Dios? Claro, si te enojas y ya querés tomar una decisión, entonces, esto y esto, ¿dónde está? Pero si tú tienes temor a Dios y dices que Dios es tu Dios, Él te escucha. Él escucha la oración de los justos. Otro punto y con este cerramos.
¿Qué problema tenemos a veces en este tiempo la gente cuando quiere quedar bien con la gente? Porque Saúl fue confrontado con su pecado. Pero vemos en la palabra cómo actuó Saúl. ¿Sí o no? Sí, uy, como diciendo, me descubrieron, pero Samuel, por favor, dame una manito. Ayúdame que no quede mal delante del pueblo, delante de mi jefe. Tercer punto, en vez de pedir perdón, justificó el error que cometió. ¿Cuántos errores justificamos y buscamos una explicación, argumentamos, cuando sabemos que Dios nos está diciendo lo que hiciste está mal, lo que hablaste está mal? ¿Entiendes? Por eso en esta noche el espíritu de Saúl se mueve todavía, ¿sabía usted? Se manifiesta y quiere que es un tipo de un hombre natural, una persona que cree que por sus oraciones largas va a ser escuchado, que cree que por su experiencia y por su... Hermano, Dios no, porque tú debes entender lo que es misericordia quiero y no sacrificio. Israel en ese tiempo tenía una costumbre, unos ritos que cumplir, según el orden del sacerdocio. Pero él no era la persona indicada para ofrecer esos sacerdocios. Gracias a Dios que hoy tenemos a Cristo. Porque si me quedo del antiguo pacto ya tengo que tirarles un piedrazo. Usted sabe que el hombre que cometía errores antiguamente, pecaba, adulteraba o mataba, era juzgado, sacado del pueblo, lo separaban según el orden de su calidad de pecado. Y en la mayoría de los casos era apedrado por el pueblo judío, ¿verdad? Pero gracias a Dios que hoy Jesucristo, ¿a cuántos quizás nos tendría que haber apedrado en esta noche antes de entrar por esa puerta? Sin embargo, entramos aquí porque el cielo está abierto. Ahora, en esos tres aspectos de la caída de Saúl, hay muchos más. Podemos agregar orgullo, soberbia, una autoestima muy elevada, muy baja. Era una persona que científicamente le podríamos decir media bipolar. Tenía ese problema, esas características. Pero lo peor de todo, que después de esto a él le tomó un espíritu malo. Y es donde yo quiero parar en este momento. Cuando las personas se vuelven obstinadas, porque vamos a mirar el versículo, nos vamos a parar y dice, Dios le dice de esta manera, ¿no? A través del profeta, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a la palabra de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Y fíjense en la calidad, cómo queda la persona que peca con cierto conocimiento de la verdad. Cuando no escucha, cuando se le habla y se pone rebelde y cree que el mundo gira a su alrededor, es tanto el orgullo que no puede ver. Así era Satanás, así era el espíritu, el germen del demonio, que cuando fue quitado del reino de Dios cayó y ese germen se metió en el ADN del nacimiento del ser humano y toda la raza humana necesita pasar por la cruz de Cristo para ser librado de ese gen maldito del pecado. Necesita la sangre del Cordero urgentemente. Pero si estás aquí, si no pasas por Cristo, tu alma nunca va a encontrar la felicidad y la paz que necesitas. ¿Entiendes? Por eso estamos hablando en estas características y en estos términos, que parece que estuviera enojado el pastor, pero no, le doy la gravedad en la retórica de mi palabra, en la oratoria, de que tú entiendas que Dios es Dios justo, santo, y que Él te trajo para que tú entiendas dónde está el problema. Gracias a Dios por Jesucristo. Celebro esa cruz. ¿Saben por qué? Porque si Él me hubiese pagado como lo que yo he sembrado, estaría muerto. Y esta palabra cabería y calificaría en mi persona. Porque ¿cuántas veces Dios te habló y no escuchaste?
fuiste obstinado, obstinada, aunque suena medio fuerte, ¿no? ¿Cuántas veces Dios te viene hablando y te está diciendo, yo soy tu Dios? Y aquí hay muchos hermanos que están esperando que se cumpla la palabra profética asignada por Cristo sobre tu vida. Claro, pero yo ya tengo tantos años, lo vemos a Dios y lo calificamos a Dios como calificamos el trabajo de la vida, ¿no? Que a los 65 nos jubilamos. ¿Cuántos años voy a estar en la iglesia y todavía Dios no hizo lo que me dijo? Quiero decirte que no depende de Dios, porque la palabra ya fue dada. Ahora depende de que tú des lugar a la voz de Dios. Que Dios te está diciendo, debes dejar esto, debes dejar de enojarte por cualquier cosa. No te enojes por pavadas. Yo creo que no hay gente que se enoja acá. No te enojes por tonterías. Todo lo que tienes te lo di yo, dice el Espíritu Santo. Y es para que lo compartas con tu familia. Disfruta un poco más de lo que tienes. Disfruta a tu esposa, disfruta a tus hijos, disfruta tu economía. Alégrate en mi presencia cuando estés comiendo en tu mesa el pan de cada día. Claro que esto es una palabra que yo hoy tendría que ungir a alguien con aceite en la cabeza, ¿no? Pero la unción a veces se retarda porque yo sigo obstinado, encaprichado, tratando de que Dios haga lo que yo quiero, porque yo pretendo que Dios me use como el apóstol Pablo. Hay que salir un poco de esa mística que nos da el Evangelio, que está buena en parte, pero nos creemos el San Pedro, en San Pablo, nos creemos la Dorca, nos creemos un montón de Juana, Chuza y todo, que pensamos que somos Marta, y la verdad que somos, yo soy Horacio, está Marcelo, pero ya está la pastora, está Max, y somos nosotros los protagonistas de nuestra historia en este siglo. Ahora nos contextualizamos. Y muchos tienen tanta mística en la cabeza, están esperando que venga algo, venga el ángel de Jehová y le toque con la varita, con tu estrellita y le haga ping, y usted empieza, ahora sí no digo más malas palabras, ya me transformé y empiezo a orar. Ya está, con esta tocada del pastor voy a orar. Mentira, salís de acá y seguís siendo mismo demonio igual. ¿Sabes por qué? Porque no entendiste que vos tenés que trabajar sobre vos. La palabra hoy está dada. No es así nomás. Yo le estoy poniendo un poco de humor, porque es mejor que obedezcas que te hagas el loco. A ver, traducido, San Horacio capítulo 1, verso 2. Claro, porque a veces nos hacemos los vivos con el Señor, pero ¿hasta dónde vamos a estirar la misericordia de Dios? Contexto, Saúl. ¿Me están entendiendo? Los 3 aspectos les quedó. Ahora voy a hacer un contexto social. Ya dejamos lo personal, un llamado. Ya dejamos el llamado de Saúl y vamos a entrar a ver un versículo más, Oseas, en el capítulo 6. Algo tremendo. Esta palabra no la entendía y la trataba de entender. Y dice Oseas 6. Dice, todos encontraron la palabra. Venid, dice. Y parece que ahí estuviesen de acuerdo, Atento. Venid, dice, y volvamos a Jehová, porque Él arrebató y nos curará, e hirió y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, y en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Aunque es una profecía que se cumplió en parte, pero en parte no, era algo directamente para ese contexto. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová como el alba está dispuesta. Su salida vendrá a nosotros como la lluvia y como la lluvia tardía y temprana en la tierra, y todos tendremos que gozarnos con esa palabra. Amén. Pero atente aquí. Aquí viene el nudo de la palabra. En su contexto las cosas en ese pueblo no estaban bastante bien.
Dios le tuvo que decir que habían sido adúlteros. Tuvo que mostrar un ejemplo. Tomó a un hombre de su pueblo, lo hizo casar con una ramera para que el pueblo viera. Le dio nombre a cada hijo que nació. En su contexto les tuvo que enseñar. Claro, ustedes fíjense en el diálogo, en el encabezamiento, en el versículo 1, que en realidad es una proposición. Perdón, presunción es la palabra. Parece que fuera, pero no es. Presunción. Estaban presumiendo de que Dios tenía la obligación de restaurarlos. Porque ellos, habla del orgullo nacional de un pueblo que se creía importante después de haber ofendido a Dios, dejado los mandamientos del Señor e ido detrás de los ídolos. Dios tenía que darle todo. Y esta palabra era: ¡hey! Prepárense porque se van a ir 70 años de cautiverio. Ahora fíjense cómo Dios le dijo. Ahí empieza la voz de Dios. ¿Qué haré de ti, Efraín? ¿Qué haré de ti, oh Judá? ¿Están conmigo? Miren lo que le dice Dios. La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. ¿Cuántas veces nosotros venimos acá, nos emocionamos? Pastor, hay que levantar un comedor. El sábado. Y el lunes ya está. Como que nos miramos en el espejo. Hoy está la palabra, todo acá. Es feo, ¿no? Pero realmente hacemos lo que nos parece. Y el problema que más le dio a Dios en el corazón que el pueblo hacía era no amar a su prójimo. No amaban a su hermano. No ayudaban al que necesitaba. Dejaban la viuda. Le robaban, le extorsionaban a sus propios hermanos cuando Dios había establecido un orden y un tiempo. Hermanos, todo esto tiene algo que va atado. Primero, misericordia. Misericordia. Porque Dios aquí le vuelve a recordar lo que había hecho en el huerto del Edén a Adán. No este Adán, sino el otro. ¿No? Porque le dice: ustedes traspasaron el pacto como Adán. Y aquí tenemos otro pasaje que tenemos que tener en cuenta. Porque después fue citado por Jesús. Jesús citó a Oseas. En San Mateo capítulo 13 habló con los fariseos. Los fariseos estaban molestos porque Jesús había sanado a un enfermo, un paralítico. ¿Y sabe cuál era el problema que tenían con el enfermo paralítico? Que Jesús no dijo: mire esto, escuche, esto es para agarrar a los fariseos y sacarle toda la vestidura y sacársela, ¿no? Escuche lo que dijeron. ¿Cómo? Hay un paralítico y tú le dices: tus pecados te son perdonados. Usted fíjense, así piensa una persona como Saúl. A Jesús no le interesaba tanto el milagro, le interesaba que fuera salvo. Le trajo la salvación, sí. Bueno, ustedes quieren que lo sane, listo, lo voy a sanar. Lo sanó. Lo sanó. Y eso trajo otro debate. Peligro de los cristianos cuando nos volvemos prejuiciosos y debatimos todo. Que Dios esto, y ya tanto que hablamos tapamos la voz de Dios. Y Dios no te puede hablar. Y tenemos una palabra para cada cosa que pasa. Y queremos justificar cosas injustificables. Tal era la actitud del pueblo de Israel. Tal fue en su contexto Saúl. Le pasó a Jesús. Y claro, cerrando un poco este tema, porque si hablo tengo mucho para darle. Usted me va a tirar con alguna sillita. Es un chiste. Yo sé que usted me ama. En el fondo me ama. En un momento Jesús, porque de tanto cuestionamiento, ¿no? San Mateo 3 está ahí, o 9, por ahí va. ¿Ustedes no oyeron? ¿No aprendieron que misericordia quiero y no sacrificios? Es decir,
Yo quiero que se ocupen del que sufre. Yo quiero que estén al lado del que te necesita. Ustedes tanta pantomima, tanto cuidamos esto, pero Dios quiere que estés escuchando lo que Él escucha cuando hay gente que llora. Hoy nosotros tenemos un privilegio. No sé si me está entendiendo. Un privilegio. ¿Cuántos hoy en este día se están, siempre lo digo, en un hospital muriendo sin Dios? Abajo un puente, un accidente, sin haber escuchado. O quizás escucharon pero no les llegó, no le dejó llegar el Espíritu Santo la palabra al corazón. Y a usted se la dejó llegar y está aquí. Usted tendría quizás que estar bajo una tumba. Porque vaya si eran algunos difíciles de correr. El mundo hablaba de usted y no bien. Entonces usted hoy tiene que ser agradecido y no encaprichado, enmutecido, todo duro como diciendo, Dios no me da Dios no te va a dar nada si tú no le das la gloria en lo poco que te ha dado por haber revelado el Evangelio a ti. Te reveló la gracia, te salvó, te limpió, te dio vida nueva. Eres su hijo. Estás en su presencia, eres salvo por la fe. ¿Qué más puede pedirle a Dios? Dios no te debe más nada. Tú le debes todo a Él. Tú le debes todo a Él. Misericordia quiero y no sacrificio. Dios se compadece, Dios se duele del castigo y por lo tanto los hijos nos debemos doler por el que sufre. No, pero yo tendrás que aprender lo que misericordia quiero y no sacrificio. Si Dios quisiera hacer algo, ¿no lo haría? ¿Depende de mí para hacerlo? ¿Depende de usted? Estamos hablando del Señor de todos los señores, el soberano Dios, que puede transformar una nación si quiere en un abrir y cerrar de ojos. Pero nos fue dado a nosotros esta gran comisión de llevar el mensaje. Y no solamente eso, sino de amar a Dios con todo lo que somos, con nuestras buenas y malas actitudes. Ir cada día a su presencia para ser renovados y transformados en el poder de su potencia. Pero pastor, la verdad que usted habla muy lindo, la palabra está ahí, pero mi vida no. ¿Cuánto hace que vengo peleando esta batalla de la fe con esto, con aquello? Y he escuchado tantos mensajes y no lo entiendo. Entonces, cuando pasa eso es donde uno debe parar en los caminos y meditar si estamos caminando por la senda correcta. ¿Se entiende? Porque usted a veces le puede dar un consejo a una persona orgullosa y puede salir todo lastimado, todo golpeado. Pero dele un consejo a una persona que quiera un consejo humilde, usted saldrá bien parado. Dios quiere en esta noche que entiendas: misericordia quiero y no sacrificio. Y eso no entra en esa parte donde dice: toma tu cruz cada día y sígueme. Amén. Niéguese a sí mismo, porque usted no lo puede asociar. No, Dios no quiere que yo me niegue, entonces no voy a sufrir. No, Dios tiene. Y Dios quiere que usted se guarde para Dios y que vean en usted la cruz de Cristo. Y eso va a llevar a que usted se abstenga de toda especie de mal. Absteneos de toda clase de mal. Saúl se fue a los ídolos sin darse cuenta. Volvió para atrás. No vuelvas para atrás. Sigue para adelante. Cueste lo que cueste. A veces no hay palabras, simplemente es orar de rodillas con lágrimas delante de Dios y dice: Señor, ¿por qué me toca pasar este trago amargo en la vida? Pero, Señor, ayúdame. Quiero, pero no puedo. Me cuesta. Eres
elegido y seleccionado para que vayas un día a la gloria de Dios, al lado de Cristo, junto a Cristo. No es un lugar común donde vas a estar. Por eso necesitas ser perfeccionado, pero bien plantado y fundado en la palabra. ¿Entiendes? Uy, vinieron vientos y tormentas. Van a venir. Van a golpear contra la casa. Ahora, ¿cómo está tu casa? ¿Dónde está fundada? Va a haber momentos donde no se va a entender nada. Donde que parece que nuestro enemigo es nuestra esposa, nuestro esposo. Para aquella mujer que tiene esposo. O los hijos. Va a haber momentos en que parece que el demonio se sentó en la puerta de tu casa y que te dice, así que vos vas a la iglesia. ¿Sos creyente? A ver cuánto creyente sos. Dios te sigue hablando, pero no te cierres. Debemos preparar a la iglesia y debemos educar a nuestros hijos a amar a Dios de una manera tan profunda, porque los días son malos y está soplando un viento raro, en la cual la iglesia que de este tiempo nunca vivió. Ese viento viene para arrasar con todo lo que tienes. Pero no temamos, porque a nuestro Padre le ha placido revelarnos el reino de Dios. Sé paciente y espera. No te enojes. No hagas lo que hizo Saúl, porque te puede costar algo muy caro y perder tu lugar. ¿Cuál es tu lugar? El lugar que Dios te ha dado en su presencia, de ser llamado su hijo, de ser llamada su hija. Ay, pastor, usted no sabe lo que yo estoy viviendo. Yo pensé que el evangelio, desde que voy a la iglesia, mis hijos no me saludan más. No hay diálogo. Mi marido no me espera con la comida. Todo está mal. No tengo trabajo. Las cosas. Usted sabe lo que digo, ¿no? Hoy, desde que soy cristiano, por adelante de mis narices me dicen, volvé a lo mismo. Acá hay dinero fácil. Mirá, esa 9 milímetros. Vamos a hacer esto. ¿No? Qué linda rueda, dice el diablo. Y a vos que te falta una nueva. Mirá esa billetera. Mirá ese celular. Metete en esos negocios oscuros. Mirá cómo prospera el vecino. ¿No? Y siempre parece que los demás tienen todo mejor que nosotros. ¿No se dio cuenta de eso? Y pasa al lado tuyo con esas Adidas de 50.000 pesos. Con esa ropa que vale fortuna hoy en día. Con ese auto que tanto deseas comprar. Y vos ves a la esposa y al esposo que van todos de la mano con McDonald's. Esto es lo que está pasando. No cometas el error de no escuchar a Dios. Enojarte y ser obstinado. Si a mí Dios no me da, yo tu Dios, ese Dios. Te falta que venga el pastor y ahora te pague la cuenta. ¿Para qué va a poner el diezmo? Mirá la esposa del pastor, los zapatos que tiene. Mirá el diácono, anda con una camioneta nueva, mirá. Y todos los que están al lado del pastor les va todo bien. Pensamiento mundano, diabólico, satánico. Y así quedan sumergidos en la miseria, en la pobreza, en la decadencia. Y solamente un golpe del diablo para sacarlo del cuerpo de Cristo y que se vaya al mundo de vuelta. Pero creo que en esta noche usted se ha entendido y va a levantar y dice, Señor, yo no quiero que tu espíritu se aleje. Porque lo peor no sería eso, sino que un espíritu malo vuelva a tu vida. Y después andás buscando, ¿quién puede orar por mí? Alguien que tenga unción para sacarme el demonio. ¿Usted sabe cuántos me llaman apartados del evangelio hoy?
pastor, estoy turbado, no puedo dormir. Que venga a orar. Digo, yo no puedo orar por ti ahora en esta condición, porque las condiciones no están dadas. Porque tú estás lejos de Dios, rechazaste la gracia, te fuiste de la iglesia y no solamente eso, te apartaste de la bendición de Dios. Es grave la situación. Usted sabe que cuando Jesús llega a una casa y quita al hombre fuerte de esa casa, ¿sabe lo que pasa? Jesús entra, saca al hombre fuerte, limpia la casa, acomoda los bancos, pone la silla en su lugar y queda ordenado y limpio. Y a veces parece que no está y después vuelve. Ese espíritu que fue quitado de esa casa vuelve con 7 peores a ver cómo está la casa. Y muchos no le dan bolilla a esa palabra, pero quedan peor que antes, endemoniados peor que antes. Y si se drogaba, se droga el doble. Si robaba, roba el doble. Si engañaba, engaña el doble. Si adulteraba, adultera el doble. Se vuelve insaciable porque lo toman 7 demonios peores de lo que estaban. Entonces, ¿cuán cuidadosos tenemos que ser con las cosas del Señor? Y aún si nos creemos que sabemos tanto, debemos decirle, Señor, ten misericordia de este conocimiento que tengo acá. ¿Cómo lo estoy usando? ¿Cómo lo estoy usando este saber que me has dado? Es un privilegio saber, pero ¿cómo lo estoy usando el saber de Dios? O sea que me está enfatuando, volviendo ignorante, siendo un conocedor como los fariseos y quebrantando y ofendiendo a Dios, en la cual Dios me dijo, misericordia, cabeza. Porque hay un ejemplo de los que ven tirado al samaritano. ¿Se acuerdan? Misericordia, cabeza. No, porque yo tengo la corbata. ¿Le gusta mi corbata? Acá micrófono, soy el pastor, le saco el ungido de Jehová y cuidadito, porque cuidado con el ungido de Jehová. El Señor dice, ungido de Jehová te metí la cabeza, te iba a sacar de acá por la puerta. ¿Saben que muchos se quedaron atrapados en la primera gloria como Israel? Se la dejo ahí porque estaba dentro del... Si no me van a echar. Se quedaron en la misma gloria pasada. Israel contaba lo que había pasado en Egipto. Le contaban a sus hijos, pero ellos seguían en un corazón de cascote. Misericordia quiero y no sacrificios. Es mejor perdonar que ponerte a orar 20 horas. Es mejor sacar el odio y dejar de vivir atravesado por todo lo que te pasa. ¿Cuánto resentimiento tienen? Invocan el nombre de Dios. Yo creo que acá eso no los vi así, pero problemas de familia, problemas de matrimonio, problemas de perdón a los hijos. ¿Usted sabe que el problema más grande que tiene el ser humano es la falta de perdón? Si no perdonamos, Dios no nos va a perdonar. Qué grave que es. Misericordia quiero, no quiero que seas tan ahí. Aleluya, me gusta cómo cantás, me gusta cómo predicás, me gusta cómo te vestís para abrir. Pero si no sacás eso, no está bien. Y hoy es el día adecuado para empezar de vuelta. Usted no sabe qué lindo que es tener la paz de Dios. No tiene valor dormir y tener paz. El que pasó por esto sabe lo que estoy diciendo. Dormir en paz. Tener paz. Y el cristiano debe ser hijo de paz. Es un pacificador. No uno que echa leña al fuego y que vamos a prender fuego todo. Vamos a servir la Santa Cena del Señor. Prendan las luces. Que la verdad que su pastor se está quedando medio chicatón, así que los veo muy por ahí. Estoy agradecido a Dios porque me ayudó esta noche, me dolía mucho la garganta, estoy libre, puedo hablar. Un lugar para todos y que Dios te bendiga este nuevo año que entra. 2023 es tu año y no te olvides de acercarte a Dios porque todos lo necesitamos y Él nos ama
y en estos tiempos realmente Él quiere acercarse a tu vida. Dios te bendiga. Así que bueno, te invito a que seas parte de la familia Betel, un lugar para todos, y que Dios te bendiga este nuevo año que entra. 2023 es tu año y no te olvides de acercarte a Dios porque todos lo necesitamos y Él nos ama, y en estos tiempos